y es Sofonías 3. Sofonías 3, del 1 al 8. Lo leemos de manera trifonal. Empiezo yo. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos y no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres pecadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice de sus naciones, sus habitaciones quedarán asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Muchas gracias. A mí generalmente, cuando me han tocado estudiar libros proféticos, la verdad es que se me hace un colocho. Yo prefiero estudiar libros históricos. El asunto con los proféticos es que para que usted entienda la profecía, tiene que entender el contexto en el que se está dando. Que si bien la profecía sirve para todos, en todo momento y en toda etapa, hay que entender la influencia que está pasando en ese momento el profeta y el sentido con el que se predica el mensaje. Resulta que comencé así a indagar muy superficialmente, porque la verdad es que no fue mucho. Sofonías. Yo tengo una pregunta: ¿ustedes cómo se imaginan un profeta? O sea, ¿cómo piensan? Por ejemplo, hace poco en History Channel sacaron un estudio de la Edad Media, y que la gente se imaginaba que la Edad Media era todo oscuro, gris, y no, tenía mucha vida. No era como la gente imaginaba. Las armaduras medievales no eran tan pesadas, eran flexibles. Se han encontrado, había tipos de armadura, pero por ejemplo, una armadura, para hacer un guante de armadura, tenía una serie de remaches y de placas tan pequeñas y bien hechas que funcionaba como un guante normal, se podía doblar y era metálico. Entonces muchas veces nosotros tenemos una concepción equivocada de las cosas. La gente, generalmente yo, hasta no hace mucho tiempo, es más, hasta ayer, me imaginaba que los profetas eran unos viejos locos que andaban harapientos, todos barbudos, y que andaban haciendo, no sé, ahí, feos. ¿Sí? Bueno, porque uno tiene la concepción posiblemente de Juan, pero habían profetas que eran de familia de élite. Pero ahora uno tiene la concepción que la tele le vende. Entonces la gente, o sea, yo no sé quién más imaginaba a los profetas así. Yo me los imaginaba así, barbudo, harapiento, con un báculo, regañando a todo el mundo. Además, hasta medio loco. El tipo así medio loco, medio desubicado. Resulta que Sofonías no. Sofonías era un profeta que venía de casa noble, descendiente de familia noble de Israel. Él pertenecía a la nobleza israelita. No era un locazo ahí que lo agarraba, no. En Sofonías 1:1. Sí, correcto. Tiene la Es más, en geografía. Sofonías 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Geadías,
hijo de Amarías, hijo de Ezequías, hijo de Días, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, él tenía roce con gente de cuna de la sociedad de ellos. Entonces Sofonías estaba muy de la mano con lo que pasaba en el asunto de la gente nobiliaria. Habían otros profetas que se daban mucho cuenta de lo que pasaba a nivel de pueblo. Sofonías se daba mucho cuenta de lo que pasaba a nivel de cúpula gobernante. Entonces él sabía los defectos que tenía el rey, sabía los defectos que tenía el que recogía plata, sabía los defectos que tenía el escriba, sabía a quién le gustaba el tape, sabía a quién llegaba y tal vez le daba vuelta a la esposa con las criadas de nivel de la cúpula. Entonces me imagino yo que para Sofonías era medio complicado que se lo robaran a nivel de los gobernantes. Si ustedes notan en el libro de Sofonías, en el primer capítulo, Dios habla acerca del juicio, de un juicio contra Israel, que ya lo hemos hablado, las cláusulas que Dios da a ese juicio contra Israel. Dios castiga a Israel por la relación que tiene con Dios, ¿cierto? O sea, Dios castiga a Israel por la relación que tiene Israel con Dios. Lo castiga por desobedecer lo que Dios dice, lo castiga por comportarse de una manera que Dios no le diga que haga o hacer cosas que van en contra de lo que Dios ha estipulado. En el capítulo 2 sigue Sofonías, donde ya Dios habla del castigo de las naciones. Y como lo hemos visto anteriormente, Dios a las naciones, ¿por qué las castiga? Por su trato contra Israel y su trato contra otras naciones. Entonces, esto es así. Bajando a nivel cristiano. La primera cláusula a la que Dios a usted le va a jalar el aire es en su relación con Dios. Dios no le importa si usted es bueno, si usted es malo, o sea, sí le importa, pero de primera mano, Dios no anda viendo si usted le ayuda al vecino, no sé, un montón de cosas. Dios lo primero que ocupa es que usted tenga una buena relación con Él. Acuérdense lo que hemos dicho, mientras más me acerco a Dios, más me alejo del pecado del mundo, mientras más me retiro. Entonces, por ejemplo, si usted tiene mal carácter, es porque está lejos de Dios. Si usted está amargado, es porque está lejos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, en la medida en que usted se acerque a Dios y su relación con Dios mejore, ¿qué va a pasar con el resto de su relación? Va a mejorar con el resto. Si usted está bien con Dios, va a estar bien con sus hijos, va a estar bien con su esposa, va a estar bien con sus vecinos, va a estar bien con su trabajo. Por eso es que Dios le pedía a Israel que estuviera bien con Dios. Por eso Dios castigaba a Israel cuando estaba mal con Dios, porque al estar mal con Dios, entonces no habían buenas cosechas, la gente se portaba mal y la nación, más adelante vamos a ver un completo eso. Después de eso, Dios habla en relación de la relación de sus hijos con Él. Después sigue la relación de los ajenos, en ese grupo de música. Los ajenos son las naciones, en este caso las personas no cristianas que comparten con nosotros. Dios las enjuicia, las castiga o trata con ellas en función de ¿qué? Del trato que tienen con los cristianos y entre ellos, ¿cierto? Aquí en Costa Rica tenemos, por ejemplo, y lo doy ahora que está de moda, dos ejemplos muy cargos. El político más representativo que hemos tenido no es Oscar Arias, fue Miguel Ángel Rodríguez, llegó a ser secretario de la OEA, ¿cierto? Es a lo más internacionalmente que ha llegado en política un costarricense. ¿Y cómo terminó? El señor Lee ha llegado a la más, como él lo dijo una vez, o sea, él está en la mayor asociación de naciones del mundo. Ni la ONU tiene tantas naciones asociadas como la FIFA. Y él estaba entre los 10 que manejaban eso. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué? Por sus negocios, por sus relaciones, por
dañar a otras personas, igual que las naciones. ¿Qué es lo que Dios le dice a las naciones? Por cuanto tú trataste mal a este, porque el otro le dices, es igual. Sofonías se manejaba en esa cúpula. Entonces, él ve a las personas y él es un profeta, él conoce todo eso. Entonces, él sabe que lo importante para Israel, antes que tener un buen ejército, una buena infraestructura, que también es importante, pues la prioridad ¿cuál es? Que sus líderes vayan conforme a lo que Dios dice, para que Dios bendiga eso. ¿Qué es lo que dice Jesús? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, y para los que estamos solteros, si usted quiere esposa, no vaya a buscarla, mejor pídasela a Dios. Si usted ocupa trabajo, vaya y lo busque, está muy bien, pues pídaselo a Dios. Para no haga la de don Ramón, Dios, déme trabajo porque no sea hoy, mejor mañana. Como le dijo un amigo a Esteban, es que no tengo plata para los pañales. Ya buscas el trabajo. Es que yo no soy empleado de nadie. Yo toda la vida he trabajado con mi propio negocio. Bueno. Sofonías manejaba todo eso en su cúpula, él manejaba eso. Y otra cosa, no pude ubicar la profecía de Sofonías en qué espacio temporal se dio propiamente. Si estaba saliendo Josías, antes de Josías, después de Josías, o con Joaquín, no pude ubicar exactamente la fecha. Lo que sí vamos a ver es lo que había en esa época. ¿Cómo? 625. En el 625. Eso fue después de Josías, pasadito a Josías. En medio de Josías, ok. Vamos a ver, cuando eso explica mucho, vamos a ver exactamente la situación que había. Previo al rey Josías, donde se desarrolla plenamente Sofonías, estaba el rey Manasés. Vamos a ir a Segunda de Reyes 21. Voy un poquito rápido. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Es el rey que más años ha reinado. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió, o sea, él ya había pasado una crisis religiosa. Él no aprendió de esa crisis religiosa. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Me imagino que Sofonías tuvo que haber compartido con la familia o saber de la familia del rey Manasés. Dato curioso, ¿por qué de Manasés se habla de la mamá? Sí. Que fue la que lo echó a perder. Porque fue la que lo echó a perder. Echen para su saco, papás. Si ustedes quieren pasearse con un hijo de por vida, tengan, ¿cómo se llama eso? Criterios inconsistentes. Si mi tata dice blanco, mi mamá dice rojo, y a mí me sirve el blanco ese día, tengo caso a mi mamá. Y con el respeto que se merecen las mujeres, son buenas para echarse abajo los castigos de los papás. Solo por llevarle al contrario. Resulta que esta señora, el papá de Ezequías llega, hace una purga, el papá, perdón, de Manasés llega, hace una purga del pueblo, pero el que sigue en el trono, no, se queda comiendo veneno. Y yo he escuchado decir que, bueno, que es cierto, que el trabajo del rey es mandar, eso también lo dice Aristóteles, pero ¿de qué le vale a un rey hacer un reino carguísimo y matarse edificando si el que sigue lo va a despedazar? Es como que usted trabaje toda su vida por tener una finca y cuando usted se muere su hijo la regala. No tiene sentido, no es lógico. La idea es que usted, mientras edifica una cosa,
por otro lado, vaya sentando las bases para darle perpetuidad a eso. Y sí existe. Esteban, ¿cuántos años tiene la empresa más antigua? 2000 años, creo que son 1000 años. Pertenece a la misma familia. En Japón, es un hotel. Entonces sí se puede obtener el patrimonio. ¿Qué es lo que dicen los super sabios de la administración? ¿Cuánto dura un negocio familiar? Hasta la tercera generación mucho, ¿eh? Pero esas empresas llevan 1000 años en la misma familia. Entonces, y son inconversos. Entonces sí se puede, ¿eh? Por algo Dios dice, instruye al niño, y cuando sea joven, cuando sea hijo no se apartará del camino, ¿cierto? Ok, resulta que Manasés hace todo esto. Entonces Manasés reedifica todo eso. Y me imagino que Sofonías se da cuenta de esa historia. No es ajena a él. Él ve eso. Él ve que Manasés se despedaza, después Manasés se arrepiente y corrige. Cuando Manasés muere, murió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Adús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Sigue la misma tendencia. Manasés se arrepiente, corrige el camino, pero ya el hijo mayor que le daba el trono ya venía torcido. Sigue el desmadre del país, de inestabilidad religiosa, que en Israel la inestabilidad religiosa es sinónimo de inestabilidad política. Nosotros no lo vemos así, pero eso es como que, bueno, los que trabajamos para el Estado, como está Mariana, los que trabajamos para el Estado, sabemos que cada vez que hay un cambio de gobierno y de ideología es un problema, porque te acomodas unos años trabajando en una línea, después llega otro con otra forma de pensar y resulta que todo lo que hicimos está mal, nada sirve. No porque esté mal en sí, sino porque como es de los ojos, pues no sirve. Por eso es que se habla que en Costa Rica se necesitan políticas de Estado, no de gobierno. Las políticas de Estado no cambian, se mejoran. Las políticas de gobierno cambian con el gobierno. Algo así parecía pasar en Israel. Si llegaba un rey idólatra, la gran mayoría se iba con él, y los que servían a Jehová tenían que quedarse chiquititos porque corrían el riesgo que los mataran. Llegaba un rey que honraba a Dios, entonces ya había disconformidad entre los idólatras. Ahora, ustedes se han puesto a pensar que ¿por qué es que les molestaba tanto a los idólatras ese cambio de religión? Ese cambio de gobierno. Porque se dejan de percibir finanzas. En el templo de Baal, si el gobierno apoya a Baal, ¿qué pasa? Hay sacerdotes de Baal, hay sacrificios a Baal, hay fiestas a Baal, hay plata. El Estado como tal saca dinero para eso, ¿cierto? ¿Por qué fue que a Pablo se enojaron en el templo de Diana? Mató el negocio. Obviamente, cuando un rey llega en favor de Dios, toda la política del país, ¿en qué se vuelve? En favor de Jehová. Y entonces pasan cosas muy curiosas. Como Dios, que es sabio, tiene en su estructura religiosa un montón de elementos a los cuales acuerpa, como son el Estado, el ejército, reconstrucción de lugares, ciudades. Porque ¿quién mandó a hacer ciudades de refugio? Fue Dios, ¿cierto? ¿Quién mandó a formar un ejército como se debe? Fue Dios. ¿Quién dio reglas para que el ejército se moviera en Israel? Fue Dios. Entonces, un montón de la hacienda del Estado, ¿para dónde pasa? Para Dios y sus instituciones. Entonces, todo lo otro, porque queda lo que predicaba la religión de Baal: fiesta, vagancia, más vagancia. Entonces, pierde ese rubro. Entonces, insisto,
Imagínense a Sofonías como una persona que está viendo todo eso, que está ahí a pie de cañón. No es lo mismo que usted vea las noticias y que digan, mira, van a subir en un 1% el salario de los empleados públicos y en un 2% los privados. Y usted dice, la verdad es que a mí ni me va ni me viene, yo tengo una pulpería. A que usted esté ahí viendo a ver de dónde sale ese presupuesto. Entonces Sofonías estaba ahí, viendo esos cambios, viendo tal vez cómo, por estar cerca de la familia real, y tal vez él y su familia eran muy devotos a Jehová, pero había un cambio de religión y tenían que quedarse chiquiticos, porque con suerte se enojaba el rey y los mandaba decapitar o a sacrificar. Muere el rey y viene Josías. Josías, que es donde se desarrolla Sofonías, Josías hace una reestructuración otra vez, hace una purga y comienza a levantar el pueblo. A levantar el pueblo, aparece el libro de la ley, restaura el templo, y entonces me imagino yo que Sofonías comienza a ver que las cosas van bien y que van mejorando. Y hay varios puntos en el medio histórico en el que se desarrolla Sofonías que vamos a tocar. Primero que todo, Segunda de Reyes, 22, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, o sea, era un niño, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Hadaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Entonces ya vemos un cambio de política hacia Dios. Ahora, les vuelvo a decir, imagínense en el contexto histórico, el dinero de las arcas del Estado, del reino, se comienzan a destinar ¿para qué? Para la obra de Jehová. Pregunto, ¿por qué 18 años después? Aquí no dice que la obra inició 18 años después, dice que la obra se volvió a recoger plata 18 años después. Quiere decir que el templo estaba tan arruinado que volvieron a recoger plata, ¿cierto? Y ya empieza a haber Sofonías, un nuevo encamino del reino, de su estructura, a la casa de Dios y a su obra. En Segunda de Reyes 23, el 3 al 9 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardaran sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Oigan el nivel de corrupción que tenía Israel en ese momento. El nivel de corrupción social, política y religiosa, que en el templo de Dios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el sumo sacerdote, habían puntos de adoración de Baal. Entonces eso es como que yo me imagino yo que eso es como que aquí está el púlpito y que ahí ya pongamos una virgencita y por allá una estatua de Buda seguro, y a la entrada a un rinconcito una figura de Krishna, para que cada quien llegue al templo y adore como mejor le parezca. De por sí que es un mismo Dios, ¿cierto? De por sí que es para bien, me imagino yo. Pero estamos hablando de que es el mismo Dios que había dicho
que es celoso, ¿cierto? Que no, ok, la Biblia dice que Dios es celoso, dice que no hay que hacer imágenes, dice que no hay que adorar imágenes, pero ellos permitieron todo eso en el pueblo. ¿Ustedes piensan que eso fue de la noche a la mañana? Eso fue a poquitos. Después de la guerra de los filibusteros, en Guanacaste, como aquí en Costa Rica no existían cárceles, los prisioneros que quedaron los asignaban a familias adineradas. Entonces la familia Mora se encargaba de mantener en su casa al señor Sterling después de la guerra. ¿Así? ¿De dónde creen que vienen un montón de apellidos guanacastecos en inglés? Y la zona de San Carlos y de Punta Arenas. De esos que estaban recluidos en una habitación, comenzaron a llegar a la puerta. En la puerta comenzaron a meterse en la sala. De la sala comenzaron a tomarse un whisky con el dueño de la casa, porque ya llevaba como 2 o 3 años el señor ahí. Después le pidió trabajo. ¿Para qué tenerlo? Como carga, pudiéndolo explotarlo, ¿cierto? Y cuando se dio cuenta, pidió a la hija. Y resulta que el señor, que pasó de ser el recluso del cuarto, muerto el bosqueto, quedó como señor de la hacienda. ¿Cómo creen que se va metiendo, cómo creen ustedes que se fue metiendo el culto de Acera en el templo de Jerusalén? Con Manasés. ¿Ustedes creen que fue que Manasés lo hizo de la noche a la mañana? Fueron siendo permisivos poco a poco, ahí a poquitos. Mira, la verdad es que tenemos tanta gente de tal país que nos está apoyando de tal manera, de ellos tienen derecho a su Dios. ¿Para qué generar conflicto y polémica? Mejor dejemos que también. Y ahí se fue metiendo. En el 9 dice: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Resulta que en la casa de Dios, bueno, otra vez explico eso, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gaba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban. Bueno, primero que todo, imagínense que usted vaya al templo de Dios a buscar una prostituta. Y les digo, el templo de Dios era el lugar religioso y también era un escenario político. Sofonías veía eso, y era un profeta de Dios. Obviamente él le debía repugnar moralmente y espiritualmente eso. Entonces imagínense que usted venga aquí y que así afuera del templo, en el patio de la iglesia, hayan tienditas donde usted llega, le da una ofrenda a cera y se mete con una prostituta. Ahora les pregunto, ¿quién permitía eso? Para que eso sucediera en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, tenía que haber un acuerdo entre 2 partes para permitir esa situación. ¿Cuáles partes eran? Religioso y político. Correcto. Un rey podría por eso mandar a despedazar a todos los sacerdotes y el pueblo hubiera brincado. No, es el rey. Un sacerdote puede negarse a permitir eso dentro del templo. Sí, puede hacerlo. Es el administrador que Dios puso en esa parte. Es más, la lectura dice que mandaron a traer sacerdotes. Quiere decir que muy probablemente ya la administración del templo de Dios no estaba en manos de los sacerdotes de Jehová. O había unos que sí, otros que no. Entonces, imagínense a Sofonías estando ahí, tal vez eran unos 40 miembros de la corte del rey en ese momento, viendo cómo tal vez le llegaban a contar lo bien que les estaba yendo con la recaudación de dinero de la prostitución del templo, o ir a una actividad pública en el templo de Jerusalén y ver el montón de
sacerdotes de Baal. Tal vez Sofonías fue pequeño, pero él comenzó a ver todo eso. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Resulta que de todo esto, es una cuestión que siempre me ha llamado la atención, en todas las reformas religiosas que siempre han hecho los reyes en Israel, hay una parte que nunca deja de quitarse, y es el sacrificio en los lugares altos, que de paso es la única constante que se mantiene después de caer erradicación. Pregunto, si alguien me puede explicar qué es lo que hacían esos sacerdotes que comían panes entre sus hermanos. ¿A quién le comían los panes? ¿O a quién le hacían el sacrificio en esos lugares altos? ¿Alguien que diga? A Dios. Y creo que ya hemos hablado de esto. Dios mandó a que los sacerdotes ejercían el sacerdocio y el servicio en el templo de Jerusalén. Y el único lugar donde usted puede hacer un sacrificio es en el templo de Jerusalén. Pero resulta que los sacerdotes les daba pereza, o les había quedado la costumbre de rendir culto en cualquier lado, porque así lo hacían los pueblos vecinos, que le rendían culto a Baal, le hacían un estatua en el patio y ya, más bien que tú años tengo mi templito. Es más bien que es un signo de poder económico. Ustedes han visto que, por ejemplo, los Aries, aquí en Costa Rica, tienen una iglesia, una capilla ellos, donde ellos se casan, hacen sus actividades. Contratan un sacerdote, le pagan, él llega y celebra sus actividades de esa manera. Las familias ricas antes, en las épocas aristocráticas, ellos tenían su propia iglesia. Con suerte, hasta si tenían mucho dinero, podían tener su propio cura. Entonces, en el antiguo Israel, y ustedes lo han visto cuando un profeta que muere, un levita, le ofrece un dueño de casa que se quede en la casa de él y que le sirva de sacerdote a su familia y que le pague siempre. Entonces, el juego de los lugares altos era que los sacerdotes, tal vez digo yo, pensaban, sí, bueno, y la verdad es que esto es para Dios. O sea, es un sacrificio para Dios, no tiene nada de malo. ¿Qué es el equivalente nuestro? La Biblia nos manda a congregarnos, ¿cierto? Eso se llama, es un placebo para aplacar conciencia. La Biblia nos manda a congregarnos. Oye, ¿para qué congregarse si puedo ver el culto de la tele? ¿Cierto? ¿Cuánta gente piensa así? ¿Para qué ir a la iglesia? Es más, todavía aplacan la conciencia de una forma más tranquila. Y la verdad es que mi congregación es aquella, pero voy a esta otra, me queda más cerca. Y aquí se ha hablado de la iglesia local y lo que ello conlleva. ¿Cuántas personas hay que van de iglesia en iglesia? Eso es honrar a Dios como yo quiero, no como Dios manda. Y es pecado. Es lo que hacían esos sacerdotes en la época de la purga. Ellos, ok, ya todo está bien, nos arreglamos con Dios, estamos otra vez de parte de Dios, pero lo voy a hacer a mi manera. Hijos, insisto, y Sofonías veía todo eso. 19 al 37, en el 23 dice: y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria estaban en las ciudades de los reyes de Israel, para provocar a ira las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Josías, en su revolución espiritual, en su purga espiritual, se extiende, no solo se queda en el reino de Judá, llega hasta el reino del norte, hasta Israel, hasta el reino de Samaria. Disculpe, Diego. Sí. Israel ya no existía. Bueno, Israel no existía, pues llega hasta Samaria. O sea, se salen las fronteras. Él quiere recoger lo que queda del pueblo de Israel y ponerlo en orden con Dios. Pero es cierto, ya Israel como nación no existía. Lo que quedaban eran los pobres que habían dejado del rey de Asiria.
Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Josías, lo que hablamos, ¿qué pasó con esos sacerdotes? En el caso de Samaria, si eran sacerdotes que le rendían culto a los Baales. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde el tiempo en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Dios, en su infinita misericordia, permite que Israel, que Judá se mantenga un tiempo, a pesar de todo lo que pasó con Manasés. Le da un periodo de gracia. Ahora vamos a ver más adelante en la profecía de Isaías, de Sofonías, cómo toda esta historia que estamos contando se va cumpliendo. En el 24 dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese en Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió el ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y echaré a esta ciudad que había escogido Jerusalén, y la casa de la cual yo dicho mi nombre estará allí. La pregunta sería: ¿por qué Dios, después de que Josías hace todo eso, siempre? No es que Dios con el arrepentimiento cambia, ¿cierto? Cuando el hombre cambia, Cuando el hombre cambia, Dios cambia. Aquí hay un cambio, ¿cierto? Y Dios se mantiene hasta ahí, pero pasa algo. Los demás hechos de Josías. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Esa es la muerte de Josías, desde el reinado de Joaquín. De 25 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Seúla, hija de Peadías de Duma, e hizo lo malo. Después de ver todo lo que su papá había hecho, vino un rey y otra vez hace lo malo. Pero no solo eso. De 20 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hanamut, hija de Jeremías de Libna. E hizo, ¿qué hizo este otro rey? Lo malo. Y ya pues cae Nabucodonosor y se cumple lo que Dios dice. O sea, no fue que a Dios no tomó en cuenta lo que hizo Josías. Sí lo tomó en cuenta porque no destruyó Israel en ese momento. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros vemos así. Dios ve así. Dios ve todo el cuadro. Con base a que Dios ve todo el cuadro es que Él profetiza, dice lo que va a pasar, porque Él ya lo sabe. Y lo que está demostrando es que Él tiene control de todo eso, que no lo vamos a paquetear. Ustedes no le van a meter un vuelto, jamás. Vamos a volver otra vez a Sofonías. Y vamos a ver en Sofonías, una vez que tenemos la historia, cómo se acomoda a la profecía que da. Dice: ay de ciudad rebelde, contaminada y opresora. ¿Cuál es la diferencia entre un desobediente y un rebelde? ¿Saben cuál es la diferencia? El desobediente es el que usted le dice: deje eso ahí, y llegue y lo agarra. Si lo agarra, le pega un jalón de orejas, que lo deja ahí, entonces llegue y lo pone. El desobediente desobedece, valga la redundancia. El rebelde, usted le dice: deje eso ahí, lo agarra y se lo lleva. Se le jala la oreja, lo devuelve, que lo vuelva a poner, ¿y qué hace? Se lo vuelve a llevar. Ok. Jerusalén, Dios le habló con Manasés.
castigó a Manasés. Manasés se arrepintió. Pero ¿qué hizo después de Manasés el pueblo? Se volvió a corromper. Dios llega con Josías, le jala las orejas. Josías se pone al hilo y ¿qué vuelve a hacer en Jerusalén? Se vuelve a corromper. Le cabe el nombre de rebelde. ¿Qué dice? Hay la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Resulta que no solo es rebelde, también está contaminada. ¿Por qué está contaminada Jerusalén? ¿Cuántas veces se botaron los ídolos? ¿Y qué pasó otra vez? Estaba contaminado otra vez de idolatría, prostitución y todo el asunto. Y opresora. Dios habla mucho acerca del derecho. Ustedes han escuchado que cuando habla de los jueces y los sacerdotes les dicen que tuercen el derecho. Resulta que, como dijimos, que Israel es un pueblo donde la política y la religión va de la mano. La opinión de un juez es casi como la de un sacerdote, cuenta mucho, y viceversa. Entonces en Israel, al final de su decadencia moral, era muy frecuente que yo, que soy adinerado, digamos, tengo un problema con Giovanni, que era relativamente pobre. Entonces yo le daba un poco de dinero al sacerdote y al juez y le quitaba a Giovanni lo que tenía, porque ellos votaban en favor mío. Y como era la autoridad puesta por Dios, era incuestionable. Lo que pasaba con los hijos de Elí, que metían al caldero para sacar la comida y no metían un gancho, porque al gancho ya habían hecho tres dedos. Entonces llegaban al caldero, entonces metían y sacaban el triple. Por eso es que Dios dice que en Israel se daba mucho la opresión, porque habían torcido tanto el derecho y la palabra de Dios, que entonces digo, o sea, y yo tengo plata, si el juez o el sacerdote al que le llevamos el caso me apoya a mí, entonces ¿qué pasaba con los pobres del pueblo? De que dejaban de confiar en Dios, porque veían a los representantes de Dios haciendo injusticia. Entonces resulta que en esa época al final Dios era un Dios que solo bendecía y le servía a los intereses de algunos, no a los de todos. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ya vemos el por qué. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Ya vimos el por qué. Estaba completamente, legalmente, porque Israel no tenía un libro de leyes como el resto de pueblos. El resto de pueblos, luego la gran mayoría, ya para esta época estaba más evolucionado, se tenían su baluarte, su pilar religioso y su baluarte de vida civil. En Israel, un levita era un doctor en religión y un doctor en derecho. Ahora vamos a una parte muy dura. Sus profetas son livianos, dice Sofonías. Los profetas de Israel, en vez de irle a decir a la gente que deje los lugares altos, que dejen de darle gusto a adorar a Dios como mejor les parece, probablemente llega el profeta y decía, mira, esto no está bien, pero si lo haces para Dios, pregunta, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer algo mal y vamos a un hermano de mayor tiempo en la fe buscando la aprobación? Yo lo hago a cada rato, lo que pasa es que Mola siempre me rebota. Por eso no me he tatuado, no me ha dejado. Pero apenas me da permiso me tatúo. No, y es cierto, no tengo ningún problema en decirlo. La única razón por la que no me he tatuado fue porque el pastor me dijo que no lo hiciera. Pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Buscamos a un hermano que creemos que es más maduro en la fe, o porque por lo menos es cristiano, sabiendo que está peor que uno, y le vamos a pedir un consejo para que nos diga lo que queremos escuchar. Probablemente llegaba el profeta y le decía el Señor, profeta, ven un segundito, vea qué comida, vea qué lindo, vamos a hacer una actividad para Dios, ¿quiere compartir con nosotros? Venga, vea, vamos a hacer un sacrificio para el Señor, va a haber comida, no es nada formal, pero venga, es una fiestecita, pero es para Dios.
mejor hagan la fiesta de ustedes ahorita y después van a Jerusalén y hacen lo que tienen que hacer. Pero probablemente el señor de la casa no quería hacerlo y el profeta no quería caer mal. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, ¿quiénes fueron los que autorizaron el culto a Baal dentro del templo? Los mismos sacerdotes. Y hay una gran diferencia entre convicción y conocimiento. ¿Quiénes tienen conocimiento de que andar sin riteve es un delito? ¿Quiénes tienen convicción de que andar sin riteve es un delito? Pregunto, ¿cuántos hemos andado en carro sin riteve por siendo un mesillo más? ¿Cierto? Hay una gran diferencia entre convicción y conocimiento. Gran parte de estas personas no tenían convicción. Lo que hacía era que se acomodaban al gobierno que llegaba. Por eso Dios tuvo que destruir Jerusalén. Porque tal vez el rey estaba completamente decidido al cambio. Pero ellos cambiaban porque el rey cambiaba. Llegaba otro rey con otra tendencia y nos acomodamos. Aquí los que somos empleados y tenemos jefes, a mí en la oficina me pasaba algo muy terrible con un jefe. Él estaba acostumbrado a que le dijeran que sí a todas las estupideces que decían y que hacían. Y todos hablábamos a las espaldas de él de que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero cuando él llegaba y preguntaba, el 90% de los compañeros que le decían, no, sí, claro, no hacerlo así. Yo era el único que caía mal de paso. Cuando las cosas salían mal, el resto lo volvía a criticar. Es que sí, no se tenía que haber hecho de esa manera, había que haberlo hecho de esta. Al final, yo considero que cuando ese señor lo quitaron de jefe, el 50% de la culpa no fue de él. Fue del montón de lambiscones que, viendo que estaban metiendo las patas por una comodidad inmediata, le decían que sí. Eso es lo que pasaba en Israel. Que la gente sencillamente se acomodaba a lo que querían escuchar y le decían al rey lo que querían. Si ese rey hoy está en función de Dios, vamos con Dios. Si mañana está en función de Baal, y es el rey, y tiene los profetas y a los sacerdotes de su lado, y vamos con él también. Y si algo malo pasa, ¿quién es culpa? Del rey. Entonces no había conciencia sobre lo que estaba pasando por parte del pueblo. Por eso Dios tuvo, y vean más adelante cómo cierra. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. O sea, Dios no va a castigarlos porque les da la gana. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. O sea, Israel estaba en ese jueguito que ya no le daba vergüenza. Hoy ir al templo de Baal y venir al templo de Jehová. O sea, no tenían vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas las calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Dios en este punto, como dice el cuadro de estudios, Sofonías es el último profeta, el último mensaje. Dios aquí está diciendo, llevo 1000 años tratando con Israel, los he castigado, los he restaurado, he destruido naciones. Todo esto lo he hecho para que ellos vean y se vuelvan a mí. Sofonías, que era de cuna noble, él veía cómo se levantaba un rey, cómo caía otro, cómo adoraban a Baal, cómo cerraban el templo, cómo abrían el templo. Y dice Dios, y yo he permitido todo esto, los he castigado, los he restaurado para que se vuelvan a mí. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vean qué sencillo. Después de la reforma de Josías, ¿cuánto tiempo duró el pueblo en volverse a corromper?
A Josías le tomó 18 años restaurar todo el desmadre que había en el pueblo. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo en volverse a corromper? O sea, estaban así. Estaban esperando que les dijeran, vayan. ¿Cierto? Estaban diciendo en qué momento dice, hijo de pucho, viene el rey nuevo, que nos abre el templo de Baal, nos abre el templo de Baal, nos abre el templo de Baal. ¿Cierto? Es más, pregunto, ¿cuánta oposición menciona la Biblia que tuvo ese rey? En Egipto hubo un faraón que se llamó Akenatón, le rendía culto al dios Atón, que era el sol. Fue cuando Egipto se volvió monoteísta. No era Dios, pues se volvió monoteísta. A ese rey tuvo todo un movimiento en contra de los sacerdotes egipcios para no quitar el antiguo culto y restaurarlo. Pregunto, ¿cuánta oposición después de la muerte de Josías tuvo este rey para que no cerraran el templo de Jerusalén? La Biblia no habla de ninguna oposición. Sencillamente un rey le daba la gana de decir, cerramos el templo de Jehová y rendemos culto a Baal, y la gente lo hacía. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, porque hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Aquí cerramos. Entonces, cuando usted ve la profecía, se da cuenta que no es que Josías está hablando al aire. Así como Josías ha venido diciendo, a grandes rasgos es que ha ido pasando. El pueblo es testarudo, no acata, Dios los ha bajado, los ha levantado, no entendieron. Probablemente cuando Sofonías hace esto, la gente no lo entiende. Y les aseguro que el 99.9% de la población, cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad, tampoco entendió la profecía. Muchos pensaron que hay una parte antes que dice en el libro de Sofonías que la gente está pecando y que dice Dios ni hará bien ni hará mal. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Bueno, ahí el arrepentimiento es en serio, ¿no? Y dos, que hay cosas que muchas veces pensamos que como son para Dios puede que sean buenas, pero no son. Y eso da capé. ¿Por qué razón? Porque usted comienza a dejar de ir al templo de Jerusalén. Después empieza a rendirle culto a Dios en los lugares altos. Después empieza a rendirle culto a Baal. Es más, vean qué curioso. El pueblo, para honrar a Dios, prefería hacerlo en el patio de su casa en lugares altos. Pero vamos a ver el templo de Baal. Si no, iban a cada rato, estaba lleno. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que el arrepentimiento es de verdad y que muchas veces queremos jugar contigo, pero yo soy el primero que reconoce, Dios, que contigo no se juega. Que te pido perdón, Padre, por mí, por mi familia y por toda la iglesia. Como dijo Daniel no estuvo en la mayoría de actos de Jerusalén, pero fue consciente de que él era parte del pueblo y que había pecado, Señor. Y él lo dice en Daniel 9, Señor, porque hemos pecado, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mejorar, a estar en tus caminos, Señor. Es imposible dejar de pecar, pero sí entender que el cambio tiene que ser de acuerdo a tu voluntad y actuar conforme a lo que te mandas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.